Buenas noches, ingeniero. Voy a presentar sobre el tema de la electrostática. ¿Qué es la electrostática? Es una de las ramas de la física y esta se estudia las cargas eléctricas de los objetos que están cargados cuando están en reposo. En épocas pasadas los griegos utilizaban el ámbar y cuando la sobaban o rozaban contra la lana, el ámbar atraía otros objetos. La importancia de la electrostática. La electrostática es fundamental hoy en día, ya que no habría este nivel de tecnología en el mundo, ya que esta rama de la física es muy fundamental en los aspectos de la vida cotidiana. Algunas de sus importancias es en la electrónica, en la medicina, en la distribución y el momento de generación de energía. En la electrónica, por ejemplo, la electrostática es fundamental a la hora del diseño y funcionamiento de los dispositivos electrónicos. En la medicina, los electrocardiogramas funcionan gracias a la electrostática, ya que están ayudando a detectar las cargas y monitorear señales eléctricas en el cuerpo del ser humano. Y como vimos en el experimento, vemos los dos tipos de cargas, los electrones y protones, positivo y negativo. Entre dos negativos se repelen, mientras que el electrón con protón se atrae. Y así es fácil como la simulación nos enseña los tipos de cargas y lo que hacen las cargas. Gracias. Jefferson Miguel Apolinario Gallegos. Muy buenas tardes, ingeniero. El tema que me tocó dar es circuito eléctrico. Gracias a un simulador podemos ver cómo va a funcionar el sistema eléctrico. Cogemos una bombilla, cables, batería y un amperímetro que mide la corriente en amperios. El bombillo necesita ser de 10 ohms. La batería de 2 voltios. Y el medidor va a medir la electricidad que pasa por los cables de la batería hasta llegar al foco. Como podemos observar, la batería es de 2 voltios y la corriente hasta llegar al foco es de 0.20 amperios. ¿Qué sucede si nosotros a la batería le aumentamos de voltios? Como podemos observar cómo la corriente aumenta y el foco prende un poco más. ¿Ya? Como podemos observar, la corriente pasa. Aumentemos la batería a 10. La corriente es de 1 amperio. ¿Ya? Ahora metémosle un poco más a la batería de 40 voltios. La corriente aumenta y el foco prende aún más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Entre más corriente de la batería, menos es la intensidad del voltaje del amperio. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora si nosotros cogemos un bombillo de 10 ohms y la batería de 9 voltios?
La corriente sería de 0.90 amperios hasta llegar al foco. Si aumentamos la resistencia del foco de unos 20 ohms, la corriente disminuye. Y si le seguimos aumentando, la corriente sigue disminuyendo. Vamos a aumentarle un poquito más. La corriente sería de 0. amperios hasta llegar al foco. Y el foco disminuye el alumbrado. ¿Qué quiere decir esto? Entre más resistencia de ohm, la intensidad es menor. Y si la resistencia es menor, la intensidad es mayor. Cuando la resistencia se hace el doble de grande y el voltaje no cambia, ¿la intensidad sigue igual? No, es falso. Al cambiar la resistencia al doble y mantenerse el voltaje, se tiene la corriente que se hace la mitad del inicio. Ya. Si la intensidad aumenta al triple y el voltaje no cambia, la resistencia se hace 3 veces más pequeña. Verdadero, y se comprueba con una fórmula. Gracias.